Este video es una comisión de LaFlan. Un saludo muy grande y muchas gracias por comprar una comisión. Si estás interesado en una, puedes escribirme por mi página de Facebook. Bien, el chiste va más o menos así. Un pobre diablo desempleado que se le da medianamente bien hablar de animes está muriendo de hambre. Hay que comer, ¿no? Así que abre comisiones exageradamente baratas y su público lo pone a hablar de... Oh no. El manga anime siempre ha tenido una extraña predilección por las historias de fantasía, los chistes fáciles, la sangre, los diseños kawaii de Tsune y en general cosas que aluden a un disimulado escapismo frente a la realidad. Es un medio muy de ellos y para nosotros no es extraño ver todas esas cosas como ataduras preestablecidas que tenemos que aceptar si queremos disfrutar de cualquier anime. Pero por lo mismo también es difícil encontrar obras que destaquen dentro del medio. Hay muchos animes que intentan salirse de la norma, sí, pero por cada uno de ellos hay otros 5 que van de... Bueno, ya me entienden. Yumeko Merry no es una obra que venga a romper el molde o hacer algo diferente. Utiliza todos los elementos que podrías encontrar en cualquier otro anime y también tiene una notable inclinación por jugar a lo seguro. Tienes la historia de fantasía con los adolescentes de 14 años, tiene los diseños monos y coloridos para atraer al espectador, tienes tu dosis de chistes subidos de tono y en general una obra que busca contarse sin ser consciente del medio al que pertenece. Lo que a mí me gusta llamar un anime corriente. No vengo a señalar todo esto como un fallo de la obra, ni tampoco es mi intención decir que si un anime no se sale del molde o no busca contar algo diferente es una mierda vacía que no vale la pena ver. Porque no es así. Un anime no necesariamente tiene que salirse de la norma para ser una obra entretenida. Apreciaré mucho más aquellos animes que lo hagan, sí, pero eso no le resta valor a aquellas otras obras que juegan con las normas preestablecidas en el medio. Porque como sostendré durante todo este video, Yumeko Merry está bien. Me gustan varias cosas que plantea para su historia y aunque caen muchos elementos típicos del medio que a mí no me gustan, estoy dispuesto a ignorarlos para ver cómo avanza su trama. Mi problema con Yumeko Merry no es si quiere contar o no algo más allá de su historia o si quiere o no salirse del molde e innovar en el medio, cosa que este anime no hace ni tampoco es su intención hacer. Mi problema con este anime es el mismo que tengo con obras como Deadman Wonderland, Aoharuride o Claymore. Este anime... está incompleto. Bien, ¿se acuerdan de lo que les dije hace no mucho? Que dentro del anime nosotros debemos aceptar ciertas cosas muy típicas de ellos para poder disfrutar del medio. Bueno, pues esto no solo pasa con el medio exclusivamente, sino que también abarca algo muchísimo más grande: la industria del anime. El manga de Yumeko Merry tuvo la mala suerte de hacerse famoso en la época de los 2000, un momento en la industria en donde era muy común la práctica de sacar adaptaciones al anime de mangas que en ese momento gozaban de cierta popularidad, pero que no estaban ni cerca de concluir. Era una práctica muy normalizada en ese entonces, y de hecho Yumeko Merry no fue la única obra a la que le pasó esto. Mangas como Elfen Lied, Deadman Wonderland, Hellsing e incluso Full Metal Alchemist también recibieron una adaptación al anime en esta época, teniendo a su vez los mismos conflictos que Yumeko Merry. No sé si lo mencioné antes, pero había un pequeño problema con esta práctica tan normalizada. Pequeñito, nada del otro mundo. En algún punto la emisión del anime alcanzaba la publicación del manga, así que dependiendo de qué tan bien le estaba yendo al anime, el estudio hacía una de 3 cosas. Le agregaba relleno al anime hasta que el manga avanzara más, se inventaba el resto de la historia junto a su final para cumplir los tiempos de emisión, o la peor de todas: cancelaban abruptamente el anime sin posibilidad alguna de una continuación que concluyera lo que estaba contando la historia, haciendo que muchas preguntas y conflictos dentro del anime quedaran sin una resolución concreta. A Yumeko Merry le pasó algo de lo segundo y mucho de lo último. Parte de su historia es una invención del estudio, ya que en ese entonces el manga solo llevaba 4 tomos, y al haber tenido una mala recepción junto con bajas ventas de disquitos, el anime no pudo volver a salir del oscuro y húmedo pozo al que lo tiraron. Por esta razón es que Yumeko Merry es un anime no tan fácil de tratar, porque sus problemas no vienen propiamente de ser una mala obra.
El debate de si es justo tachar un anime como malo por ser una mala adaptación producto de problemas ajenos a la propia obra es algo que no he visto tratar mucho en el medio, porque sí, a rasgos generales, Yumeko Merry falla en muchas cosas. Su final es muy apresurado, la dirección de sus batallas no está para nada cuidada, se presentan varias incoherencias después de su segunda mitad y esa mierda de que los protagonistas vencen a último momento por el poder de creer hace que me den arcadas. Independientemente de cualquier factor fuera o dentro del anime, nadie podría negar el hecho de que Yumeko Merry falla como obra. Y por ejemplo, si alguien me dijera que este anime le parece malo por alguna de las razones anteriores, aunque no compartiera su punto, tampoco le discutiría nada. Pero entendiendo que Yumeko Merry no es un caso aislado y que varios de sus problemas también los comparten animes de su misma época, el panorama pasa de ser blanco y negro a tener muchos más matices. Porque lo fácil en este tipo de casos es irse a lo seguro y decir que Yumeko Merry es un mal anime, pero lo que no es tan fácil y no muchos hacen es tomarse la molestia de entender por qué. Imagínense que están en los 80, en Japón. No son color cartón y escuchan a sus padres contar cómo en sus infancias un extraño destello en el cielo de Hiroshima los despojó de sus abuelos. En la televisión están pasando Saint Seiya, justo acaba de salir la nueva OVA de Devilman y Japón está pasando por una gran etapa financiera producto de una burbuja económica que no tardaría muchos años en explotar. La industria del anime también está pasando por un gran momento. Al haber tanta prosperidad económica, también se empieza a impulsar en gran medida la creación de OVAs, Original Video Anime. Asimismo, se crean animes originales más largos y al existir todo este contexto económico creciente, no hay tanta preocupación por las ganancias que se pudieran percibir de un anime, ya que éstas se irían recuperando con el tiempo. Así es, señoras y señores, estamos en los 80s y 90s, para muchos la época dorada del anime original. Los estudios de animación tenían gran libertad creativa, salieron amplias obras que la rompieron en su tiempo y que hoy en día son de culto, y no era tan frecuente la práctica de adaptar mangas como sí que lo es hoy en día. La financiación de un anime no estaba tan diversificada, por ende, menos personas influían en las ideas y esto permitía que muchos directores pudieran darse el lujo de crear a su gusto. Animación de calidad, historias narrativamente pulcras, obras que no tenían miedo a expresar ideas vanguardistas que se salieran de la norma. Todo esto bajo un contexto económico próspero que, pese a los evidentes indicios y precedentes, absolutamente nadie creía que se iba a ir a la mierda. ¡Oh sorpresa! Pasó. La especulación financiera hace lo suyo y a inicios de los 90 la burbuja económica revienta. Todo se cae en picada en Japón y aunque el modelo de animes originales seguía siendo un estándar en los 90, para cuando llega el nuevo siglo este modelo deja de ser viable y la industria sufre un estancamiento. Ey, ¿te estás durmiendo con el video? No. Oh, ¿en serio? Entonces no te importará que te haga algunas preguntas sobre el tema. Tal vez. ¿De qué color son mis calzoncillos? Bien, espero que ahora estés más atento. En la época de los 2000, la industria del anime se vio obligada a cambiar el modelo de producción. Al venir de una recesión económica, o época de hambruna, para que me entiendan, la creación de animes originales se empezaba a ver como un modelo mucho más arriesgado y poco viable, por lo cual se empezaba a ver a las adaptaciones de mangas como una solución al alto riesgo económico que representaba el hacer OVAs. Al tener este medio un público ya establecido, si algún manga gozaba de mucha fama, el hacer una adaptación al anime garantizaba percibir ganancias seguras e inmediatas. Súmenle a esto que se estaba empezando a estandarizar la animación digital, que era muchísimo más barata que animar en celuloides, y ya tenemos las dos principales características que diferenciarían a los animes de los 80s y 90s frente a los animes de los 2000. Pero esto no sería lo único que cambiaría en la industria. Antes, la financiación de un anime original largo corría en gran parte por la cadena televisiva que lo transmitía. Si se trataba de OVAs directamente a VHS, la empresa interesada financiaba el proyecto y más adelante percibían ganancias de los mismos VHS. Pero con la época de vacas flacas esto también tuvo que cambiar, y aquí es donde entra nuestro queridísimo comité de producción. Para no hacer el cuento muy largo, el comité de producción es una especie de asamblea directiva en donde varias empresas con un interés común se juntan
para financiar un anime. No es la norma, pero por lo general las empresas que lo conforman suelen ser las productoras del anime, las editoriales del manga, la cadena televisiva que transmitirá el anime, la parte de merchandising y uno que otro participante extra que estará más abajo en la cadena de mando, como por ejemplo el estudio de animación. La ventaja de esto es que si el anime que se financia termina siendo un rotundo fracaso, dicho golpe no es absorbido por una sola empresa, sino que se reparte entre todas, minimizando al máximo las pérdidas. Antes, en los 80s y 90s, dicho modelo sí que existía, pero solo se formaban comités cuando se trataba de proyectos realmente grandes. Su estandarización en los 2000 nace de un contexto económico muy delicado, en donde las empresas ya no se podían permitir como antes el lujo de arriesgar en proyectos vanguardistas. Se tenía que jugar a lo seguro, porque si una empresa arriesgaba y perdía, muy probablemente no se iba a recuperar del golpe. Pero el jugar a lo seguro trajo consigo problemas realmente graves. Lo primero fue que la libertad creativa y calidad de los animes, tanto en guión como animación, se vio reducida notablemente. Al no haber tanto presupuesto como sí que lo había en las 2 décadas pasadas, se buscaba abaratar costos como fuera, y al estandarizarse el modelo de adaptar mangas junto a una toma de decisiones creativas mucho más cautelosa y diversificada gracias al comité, cada vez habían menos ideas vanguardistas por parte de nuevos directores en el medio. Lo segundo es que la adaptación al anime de un manga no se le veía como un producto del cual se pudiera sacar un rédito real. En ese entonces, la prioridad principal era potenciar las ventas del manga y figuritas, por lo cual el anime funcionaba más como una herramienta de marketing que como un producto independiente. Esto contribuyó nuevamente a la baja calidad narrativa de muchas adaptaciones de los 2000. Al ser obras con una intención publicitaria más que otra cosa, las productoras y estudios no se tomaban muchas molestias en cuidar la narrativa del producto, tomándose la libertad de modificar cosas del material original cuando adaptaban al anime. Esto claramente sin siquiera tomar en cuenta a los autores de dicho material. Cuando el anime alcanzaba al manga por los tiempos más cortos de emisión, la productora y estudios agregaban relleno o se inventaban capítulos que terminaban creando agujeros argumentales en la historia. Y si al anime en cuestión no le estaba yendo bien en ventas de Blu-ray, se le inventaban un final apresurado o directamente lo cancelaban. Al fin y al cabo, dicho anime ya había logrado su propósito: obligarte a comprar el manga para saber cómo continuaría su historia. Ah, sí, no te hubiera gustado ser un anime famoso en la época de los 2000. Por aquellos tiempos, el medio del anime sufrió un notable bajón de calidad narrativa que contrastaba fuertemente con lo que se había visto en el anterior siglo, siendo esta la tercera y última característica que diferenciaría a los animes de los 80 y 90 de los animes de los 2000. Y todo esto nos lleva a hablar nuevamente, como no podía ser de otra forma, de Yumeko Merry. La Devoradora de Pesadillas es un anime estrenado a inicios del 2011, un momento en donde, aunque la industria estaba pasando por otro gran cambio similar al de los 90s, parte del estándar seguía siendo ver a las adaptaciones al anime como un medio publicitario del manga. Yumeko Merry definitivamente no es un caso aislado. Como lo vimos antes, esto también le había pasado a muchos animes de su tiempo, animes que corrieron con la mala suerte de nacer en una época difícil en el medio. Y es triste ver a obras de este tipo ser víctimas de un contexto que no les permitió ser más de lo que fueron. Ya no es solo que la conversación se tenga que reducir a los fallos que tiene el anime y cómo estos mismos lo condenaron al olvido, porque el debate puede ser mucho más amplio. Yumeko Merry es una obra que tiene errores, pero antes que condenarla por eso, deberíamos verla desde otra perspectiva. Antes de juzgarla como una obra que no fue, sería mejor si la viéramos como una obra que pudo haber sido. No hay culpables en esta conversación. Podríamos echarle la culpa al mangaka por aceptar la creación del anime en una emisión tan temprana del manga. Podríamos culpar a la productora y al estudio por no haber tratado con más cuidado la historia que tenían en sus manos. Incluso nosotros podríamos ser parte del problema al condenar sin tomarnos la molestia de saber. Pero la verdad es que no hay culpables. ¿Cómo pueden haber culpables aquí si todos fueron víctimas del contexto? El estándar de aquella época nació de la necesidad, de un momento muy crítico para la industria que la orilló a cambiar radicalmente. No es tan fácil señalar cuando todo es producto de la situación. Y también
Aunque nos duela a todos, tampoco volveremos a ver algo de Yumeko Merry. Su manga concluyó mucho tiempo después de su trágica adaptación, pero ningún otro comité va a rescatar esta obra viendo tantas otras propuestas mucho más prometedoras. ¿Qué les puedo decir? El medio es cruel y competitivo, y en una industria en donde se exige la producción de una máquina, las personas estarán condenadas a sacrificar su calidad de vida para intentar destacar en el medio. Afortunadamente no todo es tan malo. Actualmente la industria del anime es muy diferente a como era en los 2000, y aunque mucho de la base de ese tiempo sigue estando presente, también muchas prácticas nefastas han sido reducidas. Ahora el anime ya no se le ve como un producto publicitario del manga, sino más bien como un medio capaz de generar una franquicia redituable. A las adaptaciones al anime se les trata con mucho más cuidado y respeto que antaño, porque se pudo ver cómo sí que son capaces de generar ganancias reales por su propia cuenta. Ahora se toma mucho más en consideración a los autores originales cuando se hace una adaptación, razón por la cual actualmente se hacen remakes de animes que en su tiempo fueron famosos pero que tenían muchas libertades creativas, como por ejemplo Ranma y medio. La forma en la que se emite un anime también cambió. Ahora las adaptaciones se lanzan por bloques de 12 o 24 capítulos, dándole tiempo al manga de avanzar y así poder evitar la práctica de crear finales originales o dejar animes incompletos. La otra opción también es hacer adaptaciones de mangas que ya estén a punto de terminar. Con el boom de las plataformas de streaming y la expansión del anime fuera de Japón, ahora el éxito de una adaptación ya no se mide únicamente por la venta de disquitos mierderos o ratings televisivos, por lo cual que un anime no venda suficientes Blu-rays ya no es sinónimo de si es un fracaso o no, simplemente porque este factor ahora está mucho más diversificado. Sí que siguen habiendo animes incompletos, pero esto ya no es tan frecuente como antes. Actualmente el estándar sigue siendo hacer adaptaciones al anime de mangas que le están rompiendo, pero esto es simplemente porque es un modelo seguro y financieramente redituable, y aunque muy probablemente no regresaremos nunca más a la época dorada del anime con las ideas vanguardistas de los 80s y 90s, al menos no estamos como en los 2000. El comité de producción sigue siendo la misma mierda. Aunque muchos no lo quieran creer, los estudios de animación ya no tienen tanta libertad creativa ni tampoco toman tantas decisiones como antes. Actualmente se crea un presupuesto fijo en donde van incluidos directores y casas de animación, por lo cual estos estudios solo se limitan a animar lo que les piden. El resto de decisiones más importantes ahora son tomadas por las empresas que ponen más plata dentro del comité, y el estudio de animación no es una de esas empresas. Yumeko Merry, como tantos otros animes de su época, fue el precio a pagar para que la industria sea lo que es hoy en día. Las personas de ese entonces no estaban muy contentas con las prácticas nefastas que se estaban volviendo costumbre para el medio, y esto orilló a la industria nuevamente a cambiar si los CEOs ejecutivos no querían ver reducida su riqueza notablemente. Es una pena que a costas obras potencialmente destacables quedaran en el olvido, pero por otra parte esto también nos enseña que, aunque para las grandes empresas seguimos siendo numeritos, si nos unimos lo suficiente no podrán hacer lo que se les dé la gana. Eso si es que de verdad quieren seguir cosechando nuestro dinero.